Finanzas y psicología en momentos de incertidumbre. Mari Mora y Liliana Rodríguez Álvarez en una participación especial en su matutino alternativo. No se lo pierda, 94.1 FM, fidelityfm.com.do. Y aquí estamos nuevamente en el matutino alternativo, entre finanzas, con café y el diván imaginario, convocadas por un tema que hay gente que ha bautizado esta época como la época de la hiperincertidumbre. Has recibido muchos apellidos: la era del cansancio, la era líquida, la era de la información. Lo cierto es que corren vientos nada agoreros, y quizás es oportuno el que hagamos una reflexión, porque tiene mucho que ver cómo va el mundo de la economía con el estado anímico. Así ha sido en momentos históricos como la Gran Depresión, y así probablemente se avisora en el horizonte tempestades que, sin haber llegado, ya provocan reacciones en algunas personas. ¿Tú compartes digamos que este diagnóstico de la atmósfera social? Mira, lo primero, Mare, me encanta que podamos unir psicología con economía. Y sin duda que en estos últimos 2 meses, o sea, 2025 inició con muchos cambios. Hemos, en estos 60, poco más de 60 días, hemos tenido que estar mucho más atentos a las noticias, a ver qué está sucediendo, qué puede suceder, tratar de encontrar por diferentes medios de comunicación cuanta información sea posible para poder prepararnos. Y eso al mismo tiempo le trae ansiedad a las personas. Y por eso me encanta que tratemos este tema, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, con Trump desde que asumió, hemos visto que ha anunciado medidas pues arancelarias. Las anunció, luego entonces se reunió con los representantes de Canadá y de México, la echó para atrás y ahora de nuevo, reciente en este mes, las puso en vigencia. Entonces eso implica, claro, que haya una recomposición, aunque sea temporal, y eso es parte de, no sabemos hasta cuándo van a ser estas nuevas medidas arancelarias. Esto ha implicado que ya se hable de una guerra de precios, una guerra arancelaria, que puede llevar, por tanto, a que empresas y personas físicas estén dudando entonces de muchas cosas, de su futuro, de si van a permanecer en este país, o sea, porque si se le imponen estos aranceles a México, entonces las empresas automovilísticas que están instaladas allá en México, entonces ahora tendrán que pensar si volver a instalarse en Estados Unidos o entonces volver a ajustar su presupuesto, sus proyecciones de venta, porque esto puede implicar para ellos una reducción en la venta. Y de hecho vamos a hablar más adelante sobre cómo podemos medir justamente esa incertidumbre. Pero parte de ello, de lo que hemos visto en estas últimas semanas, es que el precio de las acciones de las grandes empresas automovilísticas han ido a la baja, justamente por esas expectativas de las medidas arancelarias. Y tienen impacto, tiene un gran impacto en la parte psicológica. Y eso es importante, que nosotros vayamos desmenuzando cómo esta zona de la economía se manifiesta en la psicología. Sí, mira, estamos preparados para afrontar situaciones de crisis, situaciones no definidas, pero no indefinidamente. Se paga un precio y se va desarrollando algo que los expertos llaman intolerancia a la incertidumbre. La intolerancia a la incertidumbre es lo que se instala cuando dura más de lo conveniente, cuando estamos en la ambigüedad o cuando no sabemos qué es lo que va a pasar y las situaciones van cambiando constantemente, y se va produciendo un desgaste que no solamente se produce a nivel fisiológico, sino a nivel de toda la esfera, a nivel cognitivo. Y ahí entronca entonces lo psicológico con lo económico, porque ya Kahneman, el creador de la economía conductual, el premio Nobel, fallecido el año pasado, advertía cómo en esas etapas turbulentas no es cierto que prima la racionalidad.
Entonces, eso que llamamos intolerancia a la incertidumbre puede no solamente manifestarse, como tú decías, en forma de miedo, de hipervigilancia, que sería de obsesiones, de rumiaciones, que es lo típico de los procesos ansiosos, sino que también puede presentarse de manera depresiva. Puede instalar en algunas personas que se agotan ante la incertidumbre, que no saben cómo responder a nivel anímico, una visión negativa del futuro, derrotista y paralizante. Entonces, son tiempos en los que hay que navegar de manera con mucha habilidad, porque precisamente los vientos van cambiando y hay que ir cambiando las velas también. Entonces, navegar en este mar proceloso en el que uno no sabe distinguir qué es la realidad y qué son trucos negociadores, la verdad es que hay muchas versiones con respecto a lo que está pasando, pero es cierto que tú recomiendas quizás que estemos tan atentos a los medios de comunicación. Sin embargo, por más que Trump cambie, las cosas no cambian tanto como para que estemos permanentemente pegados de los medios. Y una de las cosas que yo le estoy aconsejando a gente que muestra ya una saturación nerviosa, que elija los momentos del día en lo que va a buscar esa información, pero que también preserve un espacio de tranquilidad y de centrarse en el presente, porque necesitamos unas fuerzas que vamos a tener que utilizar. Mira, ahorita comentabas que puede ser paralizante y eso realmente así mismo se refleja en la economía, en las finanzas. O sea, toda esta incertidumbre puede paralizar las inversiones. Porque si tú no sabes exactamente qué va a suceder, entonces tú dices, espérate, yo no voy a invertir mis recursos en esta área porque yo no sé si de repente va a haber una nueva regulación o si va a haber una nueva medida. Entonces, lo malo en este momento, incluso 2025, donde ya se están viendo, por ejemplo, en Europa, en el mismo Estados Unidos, donde se está viendo una ralentización de la economía. Del consumo. Del crecimiento económico, del consumo, y estamos, según los indicadores, pasando ya esa época inflacionaria, pero ahora entonces vamos viendo que hay un repunte. ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico? Entonces, lo que ocurre es que muchas personas, incluyendo los empleados, o sea, estamos hablando de empresas que deciden paralizar sus inversiones, pero también las personas físicas. Porque si yo soy empleado y yo estoy en una empresa donde yo no sé qué va a suceder en 6 meses o un año, con esto nuevo que estoy escuchando, entonces déjame yo no invertir, por ejemplo, en un préstamo hipotecario, déjame yo no invertir en un préstamo, en meterme en un préstamo de vehículo, porque yo no sé si el año que viene yo voy a tener trabajo. Entonces, que nosotros, parte de lo que es angustiante y es bueno uno saber, así mismo era en la pandemia, que les recomendaban a las personas, tiene que ver en qué momento tú dejas de ver la noticia y de estar viendo toda esta exposición, información de lo que ocurre en uno o en otro país. Igual en este momento eso pudiera ser prudente, pero la información también brinda seguridad. Y ahí es el rol también de los medios de comunicación. ¿Por qué? Y ahí es la importancia, incluso los primeros que lo dicen son los bancos centrales. Si tú no eres transparente con tu información, difícil que los agentes económicos puedan planificarse. Solo unos podrán hacerlo, los que saben lo que está sucediendo. Que aquí ahí se toma una decisión y no pasan horas o no pasan días que volvemos hacia atrás. Entonces las personas están en la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, informar claramente y oportunamente a los agentes económicos sobre esto. En momentos críticos, por ejemplo, de tema de incertidumbre, que hay un índice, el índice VIX, Mari. Ese índice VIX está desde el año 1993. Y ese índice lo que mide justamente la volatilidad de las grandes empresas norteamericanas, que son las 500 más grandes, el SP500. Y ese índice ahora, desde los últimos 30 días, ha pasado de 15 a 22. Cuando ya supera 22 comienzan las preocupaciones. El índice va desde 0 hasta 100. Y en épocas, por ejemplo, la pandemia o la crisis financiera de 2008, aquí puede ser el equivalente a crisis financiera en el 2003, en esos momentos, esos índices se disparan por encima de 70, por encima de 75, porque es muy volátil. Hay una incertidumbre. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo? Y lo vimos con el mercado de esta semana. El mismo día que asumió
que se implementaron los aranceles, por ejemplo, en Trump, que anunció Trump. Sí. Entonces, inmediatamente, ¿qué ocurrió? Los mercados, a los 5 minutos que se abrieron, ya habían decrecido 1%, cada uno de ellos. Entonces, claro, ¿qué se está viendo? ¿Que va a haber una recesión? Yo particularmente no lo creo. Pero ¿qué está ocurriendo? Los inversionistas están dejando de invertir en determinadas acciones y lo están trasladando a otra área. Bastó solamente con que la presidenta de la Comisión Europea dijera: vamos ahora a rearmar la Unión Europea. Y ahora todas las empresas armamentísticas, de armamentos, automáticamente sus acciones aumentaron. Sí. Entonces es difícil navegar, como bien dice, o sea, navegar esa ola, esa marea, que las personas, quizás las empresas, pues tienen todo un equipo que le nutre, y las personas físicas no tanto, ¿no? Pero mira, tú decías que los mercados, sobre todo los bancos centrales, necesitan nutrirse de verdades. Y mientras yo te escuchaba, yo me preguntaba, en este juego de mentiras en que se convierte muchas veces el escenario político, no solamente de los Estados Unidos, de muchos sitios, en donde se emiten mensajes con estrategias que a veces uno no sabe cuáles son, cuál es la estrategia de Trump, yo no la tengo clara, nadie yo creo que la tiene clara, y probablemente quizás es un caos perpetuo y no hay ninguna. Pero lo cierto es que es muy difícil salir de la insensatez cuando los líderes, que son los que emiten los mensajes, juegan a confundirnos, a asustarnos, juegan con nuestra emocionalidad. Cuando uno piensa en crisis, por ejemplo, la crisis argentina de 1999, hasta que duró bastantes años, el Corralito, los 5 presidentes que pasaron, ahí había una crisis económica. Incluso en la avenida de Hitler, en aquellos años, acababan de salir Alemania de las consecuencias de la Gran Depresión. Piensa en la crisis europea, que Lehman Brothers se expande hacia Europa, y Grecia es uno de los países que fueron más golpeados. Los índices de suicidio subieron muchísimo, y en Argentina, en el caso, las enfermedades cardiovasculares por el estrés subieron también. Entonces, ahí yo te estoy mencionando causas inevitables que podían quizás abordarse con los paradigmas que la economía, incluso hasta la psicología, tenían a la mano. Pero ahora parecería que son crisis y escenarios creados, no son escenarios que obedecen a una realidad determinada. Entonces, la incertidumbre cabe esperar que sea mayor porque no hay detrás una lógica comprensible. Sí, definitivamente que eso hace uno poder entender y poder darle también, digamos que calma a uno mismo, de que no necesariamente una lógica también detrás de todo esto, pero yo creo que también dentro del caos, y digamos que no hay un desorden, o sea, es lo que nosotros podemos estar viendo ahora mismo. Es que son muchas cosas al mismo tiempo, pero que pueden estar estructuradas, que uno puede verla como un desorden, pero que realmente no. Que lo que pasa es que son cambios, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo, y hace varios años aquí, igual en la República Dominicana, lo que mucha gente decía, no, es que no saben lo que están haciendo. Sí, saben lo que están haciendo. Entonces, hay un plan detrás, al igual que como en Estados Unidos, hay un plan detrás. No es que está todo desordenado. Hay una imagen, hay una percepción de incertidumbre para muchos por lo que están viendo, de medidas que se toman, que vuelven, se echan para atrás, de cosas. Y ahí me voy, por ejemplo, al efecto mariposa, que me acuerdo de la película que se llama así mismo, The Butterfly Effect. Como un pequeño evento te puede cambiar todo. En este caso, como lo decía incluso la presidenta Sheinbaum, presidenta de México, oye, o sea, estamos hablando, y el de Canadá también, relaciones comerciales de más de 30 años, y de repente ahora, fuera de todos los acuerdos, se está cambiando esto. Igual aquí, lo mismo. Entonces, hay situaciones que pueden generar y que pueden desencadenar situaciones emocionales muy fuertes. Y ahí yo me voy, que cuando te escuchaba me hizo recordar, los comportamientos de las personas también van cambiando según lo que van viviendo.
a nivel de esas incertidumbres y de esas crisis. Porque muchas de las generaciones que vivieron al principio de la década de, 1930, 40, luego más adelante, pues cuando uno iba a su casa, pues que uno veía cantidad enorme, si habían 10 unidades de un producto, 10 de otro, porque entendían que podían en algún momento enfrentarse a una escasez. Cuando podían, entonces compraban una X cantidad, porque no sabían ante la incertidumbre qué iba a pasar mañana. Entonces, eso justamente sucede en el mundo financiero. Como yo no sé qué va a suceder, entonces yo voy a ahorrar más y no voy a invertir. O yo voy a ser mucho más prudente y no me voy a meter en esta inversión. Entonces, los efectos económicos que tiene la incertidumbre son muy grandes. Estamos hablando de empleo. Empresas pueden decidir, bueno, no voy a contratar porque no sé qué va a suceder. O voy a echar. O voy a echar también porque no sé qué va a suceder. A nivel de las inversiones, igualmente. O que de repente, justamente ahora, se está hablando que van a haber reservas en criptomonedas. Entonces eso te cambia todo el panorama y sobre todo criptomonedas que son tan volátiles. Entonces, ese panorama hay que brindarle también, como bien decía, las empresas muchas tienen planes de continuidad, como un plan B, un plan C, tiene todo un equipo que lo asesoren, que trabajan para poder hacerle frente, pero muchas personas físicas ni siquiera a nivel emocional pueden manejarlo. Todavía al día de hoy hay personas que ven lo que vivieron en la pandemia, por ejemplo, que en ese momento no se sabía si íbamos a sobrevivir, si era algo que íbamos a pasar, cuántos iban a estar, cuántos se iban a morir, que eso iba a suceder todavía el día de hoy. Hay personas que lo están sufriendo emocionalmente. Sí, y ese es un detalle muy importante porque estos meses, estos días, que no llegan a 60 porque fue el día 20 de enero que el presidente Trump tomó el poder, sí, coge a la humanidad muy cansada. Yo que brego cotidianamente con los remanentes de una pandemia y también como profesora lo veo, carencias, huecos que tiene esa juventud y que los profesores nos estamos partiendo los brazos y rompiéndonos la cabeza intentando ver cómo preparamos el camino hacia una adultez productiva, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, mi gran preocupación como experta en la conducta, en la psiquis humana, es precisamente el fallo estructural que hay de base en términos psicológicos. La gente viene de un estrés muy grande, la gente viene de una gran incertidumbre y apenas hemos tenido un respiro para poder mitigar esos efectos, ¿no? Entonces, es tiempo de ahorrar también energía, porque vamos a necesitar esas pilas, sobre todo aquellos que trabajamos en salud mental. Los economistas también es el momento están retados a buscar alternativas y yo creo que quizás la respuesta es salir del aislamiento y que esto sea una invitación a que la gente se una. Casi siempre ocurre en la humanidad, en los procesos humanos, que cuando un conflicto nos coloca del otro lado, no tenemos más remedio que buscar alternativas para unir voluntades y ojalá esa sea la respuesta. Eso se está viendo, sí, a nivel internacional, que hay una recomposición, algunas personas, algunos países que se están... Europa incluso. Sí, reuniendo. Pero yo creo que aquí también, en República Dominicana, y es parte justamente de lo que hablaba, de efecto mariposa, las decisiones que puedan tomar en Estados Unidos, las decisiones que puedan tomar incluso en España, nos va a afectar a nivel de las exportaciones, a nivel de todavía del turismo anunciado, exacto, las exportaciones agrícolas, a nivel de turismo, de lo que vamos a recibir, puede ser que nos afecte, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener tranquilidad? De saber que efectivamente no solamente nosotros hacer un plan, porque eso nos da tranquilidad, sino porque hay elementos que son personales, pero también saber el rol de las instituciones públicas de unirse ellos mismos y de ahí ir ganando lo que decía, esa unión entre los distintos ministerios, entre los distintos poderes legislativos,
sobre todo y ejecutivo, para poder entonces nosotros ir preparándonos y no nos agarren asando batata. O sea, realmente parte de lo que nosotros tenemos que hacer es darle esa tranquilidad a los ciudadanos. Difícil en momentos donde, como bien dices, ya venimos de pandemia, venimos de épocas de alta inflación, que todavía las tasas de interés están altas. Entonces es difícil hacerle frente y sobre todo si no hay herramientas para poder administrar esa salud mental y emocional. Lo has comentado múltiples veces en el diván, las cantidades, el personal que hay, ¿no? Y no sé si recuérdame, lo has mencionado, pero son muy pocos psicólogos, 600. Psicólogos. Hablan algunos de 600 a nivel nacional. A nivel nacional. Y es muy poco. En la República, naturalmente. Entonces, ese acompañamiento es vital, sobre todo en estos momentos. Y a nivel económico, déjame decirte, sí podemos recomendar de algunas cosas, la gente protegerse, si tiene sus inversiones, por ejemplo, en momentos de incertidumbre, diversificar. Tienes ahorros en pesos y tienes ahorros en dólares, lo tienes en bancos, que también lo tengas en instrumentos del mercado de valores. O sea, esa diversificación te da también mucha más tranquilidad y mucha más seguridad. Y planificarse, obviamente. Y en esos casos, como me menciona, ir pensando ya de antemano, ¿cómo me puedo unir a los demás cercanos? Para ir pensando en cómo justamente podemos enfrentar situaciones como esta, ¿no? Parece que lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Que hay que estar en constante movimiento. Sí, que en situación de incertidumbre sí. No se puede quedar uno quieto, pero tampoco puede gastar toda la energía que tiene. Entonces, saber graduar eso, una de las cosas que yo le he tenido ya que aconsejar a algunos pacientes que se inquietan no solamente por el panorama internacional, sino también por medidas que se toman aquí, que hay regulamientos, que se hablan de impuestos, que luego se retiran, se genera a partir de ahí cierta incertidumbre, ¿no? Vamos a esperar que ciertas cosas se dibujen, porque creo que la especulación exagerada, el jugar a ser pitonizo o agorero, precisamente porque hay variables que no obedecen a la racionalidad, es a veces una labor un poco inútil. Esas medidas prácticas que tú decías, diversificarte, de mi parte, diversificar, graduar el tiempo que nos exponemos a estar sumergidos en esa especulación constante, saber que vamos a convivir con la incertidumbre y que hay que cuidarse mucho de la instrumentalización que ciertos mercados que están en los mismos medios de comunicación hacen de la gente, buscando quizás que los mercados se muevan de un lado o de otro. Y déjame decirte, María, yo creo que la principal incertidumbre y la que quizás la dejé de último, pero es la más importante, es la que día a día se enfrentan muchas personas que no saben cómo van a llegar a fin de mes. Entonces, esa incertidumbre de tendré los recursos suficientes para poder hacerle frente a todo lo que necesito en el hogar, es muy, o sea, trae mucha ansiedad, crea insomnio, o sea, provoca insomnio, puede crear rupturas con familiares, con amistades, incluso reducir rendimiento en sus trabajos. Entonces, la realidad es que son temas que deben de tocarse. O sea, eso es algo al que nosotros estamos enfrentados en el día a día. O sea, la incertidumbre la estamos viendo a grado quizás más macro, a un nivel más macro, pero estamos expuestos todos los días a la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en el día a día, o sea, no podemos controlarlo todo. Entonces, por eso la importancia de, y ahí vengo, y quizás vinculando una cosa con otra, estar informado, pero también cuidar, no estar hiperinformado. Exacto, cuidar también su corazón, su salud mental, porque también hay que, eso mismo que comentaba, tampoco especular, no estar en una situación muy de mucha alteración, ¿no? Entonces, sí son elementos que vale la pena
que cada uno de nosotros lo tengamos muy presente, que tiene su lado positivo, ¿no? La incertidumbre, no sabemos qué va a ocurrir, lo que puede causar esto, pero al mismo tiempo es muy importante saber administrarlo por todo lo que hemos mencionado, ¿no? Sí, porque precisamente estamos en el preámbulo de un cambio que no se acaba de dibujar por completo y por lo tanto hay que aguardar que se defina. Y yo estoy reservándome esas fuerzas para cuando sean verdaderamente necesarias. Y hay que hacer ese esfuerzo cognitivo de decir, no me puedo dejar llevar por este miedo que muchos comentaristas quieren inocularnos, y hacer un llamado a la sensatez y entender que no por oír 20 veces una noticia, que eso es lo que hacen los medios de comunicación, vamos a lograr encontrar la respuesta, porque la respuesta no está en este momento sobre la mesa. Agradecemos entonces a los oyentes del Matutino Alternativo y al espacio que Carmen Inver Brugal nos permite de que se unan nueva vez Finanzas con Café con el Diván Imaginario. Y en nombre de Finanzas con Café y el Diván, le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerde fidelityfm.com.do 94.1 FM. Desde 1992 con ustedes.